Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga, con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandecas en casa. Quiero un pueblo que ría y que cante. Muy buenos días a todos nuestros queridos radioescuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y el Movimiento Diálogo Soberanista de Puerto Rico. Les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompañan en la mañana de hoy los comoderadores Juan Carlos Martínez Cruzado. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Carlos. Buenos días a Gabriel, que está aquí, y buenos días a Joe, y buenos días a todos los que nos escuchan. Y el comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, compañeros, y a todas las personas que nos están escuchando. El objetivo de este programa es educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos un par de anuncios en la mañana de hoy. El primero sobre nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección usted nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, sus felicitaciones, y nosotros le prestaremos atención en programas subsiguientes. El segundo anuncio tiene que ver sobre las vistas públicas que se celebran en la Alcaldía del Pueblo de Cabo Rojo sobre el proyecto Esencia. Estas vistas públicas han de continuar. ¿Cuándo es, Juan Carlos? El martes, este próximo martes, 18 de marzo, comenzando a las 10 de la mañana. Hay 40 personas apuntadas, según nos dijeron. Todavía, sí. Así que... hemos hablado como 50. Quizá, ¿verdad? Habrá que añadir otro día más, pero por lo menos el martes próximo hay vista pública en ese nefasto proyecto. Así que es el martes 18 de marzo, desde las 10 de la mañana, en la Casa Alcaldía de Cabo Rojo. Tercer piso. Y también queremos aprovechar para mostrar nuestra solidaridad con todos los puertorriqueños, puertorriqueñas y hasta norteamericanos, residentes del área de Rincón, que están combatiendo un proyecto nefasto en aquella área, que no llega así con vistas públicas y nada, porque el problema es que están tratando de imponer, construir un proyecto que se diseñó hace 25 años y que se le hicieron los estudios y los del linde de la costa hace 20 años. Y entonces ahora vienen y dicen, bueno, cambió la costa y ahora vamos a tener que añadirle muros porque el mar está cerquita. Bueno, si cambió la costa, lo que tienen que hacer es volver a diseñar el proyecto por donde entonces sea más adecuado con un nuevo deslinde. Pero están tratando de hacerlo a la cañona, tumbando los árboles que ha sembrado la gente. Durante todos estos 25 años ha estado sembrando árboles por allí. Y creando lo ha sembrado bosques. para proteger la costa, y los árboles ya están grandes. Exacto. Bueno, a niveles de que la gente se está trepando en ellos para evitar que los tumben, así que no son arbolitos. Ajá. Y esta situación la hemos estado viendo en las noticias, es una desgracia la forma como el gobierno lo que hace es entonces enviar la fuerza de choque
y queremos expresar nuestra solidaridad con todas estas personas que están defendiendo ahí nuestros recursos naturales y exigiendo que se haga bien el proyecto. Importante decir, ¿verdad?, que no están oponiéndose a que se haga esta vía de ciclista, lo que sigue, pues tiene que hacerse bien hecho y ellos tienen su propia propuesta para que se haga. Bueno, y hay que ya hacer vistas públicas de nuevo y todo. Ahí. Curioso, ¿eh? Que algunos proyectos el gobierno le tiene unos intereses, vamos a decir, personales o personalistas, y están dispuestos a empujarlos, llueva, truene o relampaguee, en contra de la voluntad de los residentes de esa región, porque una buena porción de las personas que protestan son residentes del área y que reconocen que ellos también han hecho trabajos en beneficio de esa región en donde les ha tocado vivir, y sin embargo hay un deseo de manipular la opinión pública y las circunstancias. Mandar un ejército de policías a macanear las personas allí no es particularmente un ejercicio de democracia. Y todo es para favorecer, ¿verdad?, lo más probable, porque uno dice, pero ¿por qué tanto? Si tanto revolú por una ciclovía, y ¿por qué le molesta tanto al gobierno que protesten y detengan los trabajos? Bueno, porque hay unos intereses, pero ¿y cuáles son los intereses? O sea, aquí no estamos hablando de un superproyecto, ¿verdad? Algo que sea, que genere una gran cantidad de dinero para... Todavía. Todavía. Pero alguien tiene algún interés. Ya hay un contrato firmado para que tú trabajes allí y me pases algo, cosas así. Eso es una cosa terrible. Ajá. Bueno, sí. Pero ya que llegamos a este asunto, nuestro tema en el día de hoy, y Juan Carlos nos va a explicar un poquito más del asunto. Pero perdona que te interrumpa, pero no podemos dejar pasar, felicitar a los del programa anterior, que estuvo extraordinario, y una temática que tomaremos más adelante en este programa también, porque esto que se estuvo aplicando en el programa anterior sobre el Plan B para la independencia de Puerto Rico es algo muy, muy interesante y muy importante. Sí, tienes toda la razón, Gabriel. Nosotros hemos de tomar esa discusión, pero quizás iniciamos con esta, vamos a decir, embocadura, donde nosotros quisiéramos definir lo que vamos a llamar racionalmente, entendemos, como lo que es democracia. Y quizás allí Juan Carlos nos pueda decir un poquito más sobre este tema. Bueno, para que haya democracia es necesario que haya soberanía, ¿verdad? La democracia es cuando el pueblo es el que, cuando se toman las decisiones que el pueblo toma, ¿no? Y eso es lo que se conoce como soberanía. Si usted busca en la internet, ¿verdad?, comienza a preguntar qué esto es soberanía de un pueblo. Le dice que es el poder que tiene el pueblo para tomar decisiones sobre sí mismo y que lo hace de forma autónoma. Y que la soberanía es un valor fundamental que implica independencia, libertad y autodeterminación. Independencia, libertad y autodeterminación. ¿Qué tú significas por esos términos, Juan Carlos? Entonces, ahí, evidentemente, una cosa importante es la independencia. Decir, bueno, ¿y qué es un país independiente? ¿Verdad? ¿Cómo podemos concebir un país independiente? Pues es aquel que no está sometido a otro y que tiene una autonomía política y administrativa. En el caso de Puerto Rico, ¿verdad?, usted puede pensar que, de hecho, Puerto Rico todavía siendo colonia de España, tenía su propia moneda, ¿verdad?, imprimía su propia moneda, prácticamente tenía agricultura para alimentar al millón de habitantes que había en Puerto Rico, incluso tenía exportaciones y tenía un superávit, ¿verdad? Y por las luchas políticas de muchos años, precisamente había adquirido la Carta Autonómica que le daba una capacidad de autogobierno y de establecer acuerdos con otros países, de decidir sobre acuerdos establecidos por España y aquí tener algo así como un veto. O sea, una serie de
grados adicionales de soberanía que no hemos vuelto a ver desde entonces. El asunto ese de los tratados con los países era motu propio. No era que Puerto Rico iniciara negociaciones con otro país y ahora tuviera que ir al gobierno español a que le ratificaran o le autorizaran el tratado que había logrado con otro país. No, la Carta Autonómica confería todo el proceso, todo el poder en el pueblo de Puerto Rico, en el gobierno del pueblo de Puerto Rico. Perdona, sigue. Entonces la cuestión es que independizarse, ¿verdad? Implica no estar siendo mantenido por ningún otro país. Significa sostenerse, ¿verdad? Por sí mismo. Y uno puede pensar, ¿verdad? En la ventaja de sostenerse de un país que se sostenga por sí mismo. Puerto Rico demostró a finales del siglo XIX que tenía la capacidad para sostenerse a sí mismo y no tenemos la menor duda de que aún hoy en día Puerto Rico, a pesar de haber sido empobrecido y estar en estos momentos siendo en gran medida mantenido, ¿verdad? Con fondos federales, eso es por diseño, ¿no? Puerto Rico fue empobrecido para que dependiera, ¿verdad? Para que no pudiera sostenerse por sí mismo, de la misma manera que un amo, ¿verdad? Tiene a su perro, por ejemplo, ¿verdad? El perro se alimenta de lo que yo le doy y el perro, yo me rindo unos servicios. Igualmente mi gallinita, yo puedo ¿verdad? Alimentar mi gallina y le cojo los huevos a la gallina y si algún día quizás me la como también, ¿verdad? Entonces esa es la relación de un amo con su propiedad, como es la relación de un amo con su esclavo también. Sabemos que los esclavos eran alimentados por los amos y de la misma manera Puerto Rico recibe fondos federales para el mantengo. Pero, o sea, por un lado hay un pueblo que es empobrecido por esta relación colonial, pero por otro lado el país, nuestro país, hay una cantidad de cosas que el gobierno y el país norteamericano, Estados Unidos, obtiene de Puerto Rico, que hace que esta relación colonial no sea solamente de mantener al pueblo puertorriqueño, sino de sacar unas ganancias del pueblo puertorriqueño que sobrepasan el dinero que ellos invierten en el país. Ese es el propósito. O sea, uno tiene un esclavo no para mantenerlo, aunque es necesario mantenerlo, ¿verdad? Pero es necesario mantenerlo. Tú quieres mantenerlo fuerte para que pueda hacerte el trabajo que tú quieres que haga. Y lo mismo, tú mantienes tu gallina para que te dé huevo. Y así, y entonces a Puerto Rico nos empobrecieron para poder mantenerlo. Eso es la cosa. O sea, primero nos quitaron la moneda, nos la cambiaron por el dólar, pero nos dieron solamente el 60% del valor que tenía nuestra moneda. Entonces pusieron unos impuestos a la propiedad, la gente no podía pagar la propiedad, un impuesto grandísimo a la propiedad, la gente no podía pagar la propiedad, entonces perdieron sus tierras y entonces así nacieron los latifundios de azúcar que los intereses de los Estados Unidos, los terratenientes estadounidenses entonces se adueñaron de ella y así fueron, ¿verdad? Y nos pusieron a cortar caña. Así que así fueron empobreciéndonos. Nos convirtieron en grandes consumidores de los productos de ellos. Y así para nuestro tamaño, somos un mercado de importancia mundial para Estados Unidos. Porque incluso esos fondos federales que asignan, en la práctica lo tenemos que usar para comprarles a ellos. No es tan diferente del tiempo de la libreta de jornalero, en que el jornalero le tenía que comprar en la tienda del dueño de la finca. Exactamente. Y aún el dinero que le pagaban pues volvía de nuevo al dueño. Una relación colonial tiene todos esos aspectos. Quería hacer una salvedad con algo, cuando estabas diciendo de lo de la independencia. Porque aquí nos adoctrinan, que es parte también del proceso colonial, la indoctrinación, de que no valemos y dependemos, que no podemos sobrevivir sin el otro. Que cuando decimos que un país independiente se sostiene sobre sus propios pies, no quiere decir que no interactúa con los demás países, y al decir que se sostiene a sí mismo, no necesariamente es que produzca, por ejemplo, toda la comida y todos los productos que necesita, porque una de las ramas de esa
autosuficiencia es el intercambio, es el comercio. Y los países del mundo todos comercian entre sí, y eso no quiere decir que no tengan independencia. Sí, por eso es la otra parte de la soberanía, la libertad. La libertad para entrar en el negocio con el que tú quieras, ¿verdad? Y con el que más te convenga. Pero volviendo a cómo nos usa, ¿verdad? Porque ya tenemos que nos empobrecieron para mantenernos, ¿verdad? Pero no es porque simplemente nos quieren mantener, es que nos quieren mantener para que seamos, ¿verdad? Para que nosotros los necesitemos a ellos y no podamos escapar de ellos de tal manera que ellos nos puedan utilizar. Como ¿verdad? base militar o lo que sea que les dé la gana. Bases militares, usan nuestros soldados, como dijiste, mercado cautivo. Aquí nos decían que la pana cegaba, ¿verdad? Para poder vendernos papas, porque la gente es acostumbrada a comer pana. Nos venden sus propios sus productos agrícolas, sus fármacos, nos ponen la ley de cabotaje para que tengamos que subsidiarles a las uniones obreras de ellos. Exacto, ellos utilizan, o sea, si una embarcación va de Europa al Pacífico y tiene que pasar por el canal de Panamá, tiene que pasar por las aguas de Puerto Rico y ellos cobran un peaje allí y ese dinero nosotros no lo vemos. Igual ¿verdad? Cuando pasan por las aires territoriales de Puerto Rico, los aviones, pues eso también requiere un pago. Nosotros no vemos eso, solo cobran ellos. Pueden experimentar aquí en Puerto Rico, como han hecho con agentes naranja, ¿verdad? Es decir, somos útiles para ellos, o hemos sido útiles para ellos. Y por esa razón ellos han decidido, ¿verdad? Como en el programa anterior, aquí no hubo ninguna ¿verdad? Ninguna democracia, ningún proceso democrático para decidir que queríamos ser colonia de los Estados Unidos, sino que ellos a la fuerza nos hicieron colonia. Ahora, también pues podemos hablar de que un pueblo independiente como país, pues no es tributario de otro país, es libre a nivel político y administrativo, y sus gobernantes toman decisiones por su cuenta sin tener que acatar órdenes del exterior, que aquí pasa muchas veces, ¿verdad? Que puede un senador, un representante del Congreso o incluso el mismo presidente agarrar el teléfono, llamar al gobernador o gobernadora de Puerto Rico y decirle qué es lo que tiene que hacer, y eso ha pasado. Juan Carlos, entonces cuando tú dices esto de que no tiene que ser tributario de otro país, un país que es independiente, así que el cuento de que paguemos o no paguemos impuestos federales sobre el ingreso no es lo que está mencionado allí. Algunos dirían en respuesta a esto, pero Puerto Rico no paga impuestos federales sobre el ingreso a los Estados Unidos. Y por un lado eso no es cierto porque pagamos Seguro Social y Medicare, se paga y eso está basado en el ingreso que tiene cada uno de nosotros. Pero la realidad no es esa, es que hay muchas maneras en que los países imperiales le cobran a los países que son colonias o son tributarios de ellos. Y tú estás diciendo que estos detalles de no ser tributario quedarían a la discreción del país soberano. Es el país soberano el que determina, yo voy o no quiero pagar tales o cuales contribuciones que usted, país imperial, me quiere cobrar. Y eso es una de esas características de un país que sería más libre, más autodeterminante de su propio presente y su futuro. ¿Te interpreto incorrectamente? ¿Tú quieres decir que el país escoge si quiere tributar o no? No. El detalle, el país que es colonia no tiene esa potestad. No puede decidir, claro. Sí. Pero el país que es soberano sobre sí mismo determina si esos impuestos que yo le voy a pagar a este otro país, de la naturaleza que sean, son en beneficio del país propio o si son en beneficio de los otros. Como por ejemplo los aranceles. Los aranceles, por decir algo de esa naturaleza. Exacto. Podría un país independiente pues poner aranceles a los productos del otro país, como sabemos que ha estado ocurriendo, y el otro país puede decidir si quiere venderlo bajo esas condiciones o si se lo quiere vender a otro. Exactamente. De eso que se trata. Exactamente. Bueno. Entonces, entonces por último, un pueblo independiente es reconocido por otros países como un país independiente, ¿verdad? Y ahí se dice que Puerto Rico pues tiene soberanía deportiva, por ejemplo, porque en ese sentido pues somos reconocidos como una nación aparte con el derecho a competir en los eventos deportivos.
y de hecho culturales también, ¿verdad? Puerto Rico también tiene soberanía cultural, en el sentido de que puede, por ejemplo, para Enrique Laguerre fue nominado para el Premio Nobel de Literatura, y cuando se le nominó a nombre de Puerto Rico. Así que eso tiene que ver con soberanía de cultura. Ahora, algunos dicen que la libre asociación es lo mismo que la independencia, lo recordamos en la campaña de 2024, ¿verdad? Pero en una libre asociación se cede parte de la soberanía a cambio de ciertos beneficios. Las características de la soberanía de un pueblo están en ella el poder supremo de un Estado, ¿verdad?, o de la nación. La soberanía se manifiesta por la voluntad política del pueblo. Recordemos que la soberanía es el poder que tiene el pueblo para tomar decisiones sobre sí mismo. Se ejerce esa soberanía a través de elecciones periódicas, plebiscitos. Esa soberanía quiere decir que eso está atado, ¿verdad? Cuando decimos que unos procesos políticos que decide el mismo pueblo. Exactamente. Entonces, pues puede ejercerse. Usualmente determinado en una constitución que se redactó por participantes, gente de asamblea de ese mismo pueblo. Electo por la gente. Y va a la votación del pueblo y ahí están las reglas de juego con que va a funcionar el país, la nación. Exacto. Durante un tiempo importante saber eso, ¿no? Importante saber eso, ¿no? Que la Constitución es redactada por una asamblea cuyos miembros han sido elegidos por el pueblo. Pero en el caso de Puerto Rico, se redactó así, pero bajo unas condiciones que no son de soberanía. Se le dio permiso, el Congreso le dio permiso a Puerto Rico que redactara una Constitución. Y después la revisó, la cambió y entonces dijo, esta es tu Constitución. Esta es tu Constitución, exactamente. Ahora, ¿cómo está? Como yo te la hice. Así que eso es un proceso aparentemente democrático, aparentemente de autodeterminación, pero en realidad no cambia la situación de colonial. De hecho, esa Constitución fue aprobada en votación en Puerto Rico en marzo de 1952. Posterior a eso, el Congreso de los Estados Unidos lo enmendó. Y entonces en las elecciones de noviembre de 1952 se volvió a poner la Constitución para la Constitución enmendada. Media escondida en un proceso de elegir gobierno, de elegir candidatos, un blanquito y ¿estás de acuerdo con la Constitución según me la enmendaron? Pues qué remedio, ¿sí? Y además esa Constitución el gobierno de turno la hizo vigente en julio, 4 meses antes de la votación para la última ratificación. Así que en realidad para el pueblo de Puerto Rico hubo unos cuantos engaños en ese detalle. Pero estaba con la libre asociación. Sí, yo creo que lo que quería hacerte de pregunta, Juan Carlos, es porque nosotros aquí discutimos el asunto de cómo eran los gobiernos en la Edad Media, y tú fuiste parte de esa discusión, y cuando acá estamos hablando de esta democracia y de esta soberanía del pueblo, que es el gobierno debido a que el pueblo le confiere cierta autoridad para operar las funciones que necesita el pueblo para su funcionamiento, entonces, ¿tú crees que eso haya sido una gran ganancia desde el mundo ese medieval en donde el agricultor que vivía allí arrimado a un castillo de un gran señor que era el que tenía la espada, y por eso era que el agricultor se desplegaba ante el gran señor, porque este tiene una espada y yo lo que tengo aquí es una picota para tratar de hacer el trabajo que tengo que hacer en la tierra? Una navajita allí. No, ni eso, porque no tenía chavos para eso. ¿Tú crees que ha habido una ganancia en ese sentido? Y por eso es importante el cuento de la democracia. Hay que saludar al doctor José Israel Alameda, ¿verdad?, que hizo su entrada triunfal. Pero sí, en los señores feudales hay que recordar que tienen su origen en los ejércitos romanos, que el imperio romano se extendió, ¿verdad?, por toda Europa, pero entonces fue quedando aislado en distintos puntos del continente, y prácticamente los generales
romanos que nunca pudieron regresar a Roma, pues se quedaron en donde estaban y se convirtieron en señores feudales, y ellos pues en su mente militar, en su actitud militar, pues de forma militar estaban ejerciendo su poder sobre los terrenos que ellos habían controlado, ¿no? que estaban controlando, y sobre los habitantes en esa región. Sí, porque una base esencial del por qué existen los gobiernos, uno de los primeros es para que haya alguien que se encargue de defender la seguridad del pueblo, de otros invasores, de otros pueblos que vayan a llegar. Alguien tiene que estar a cargo de la defensa, y el que vaya a estar a cargo de la defensa se le reconoce entonces otras potestades. Pero eso va cambiando con lo de que se ha estado discutiendo, de cómo evolucionó eso hasta que se reconoce que el pueblo tiene un derecho natural a ser soberano, decidir por sí mismo y decidir quién es el que va a estar ahí, que no sea por la fuerza. Yo vengo oyendo la discusión, pero yo quería también decirle a la gente, ¿verdad? Soberanía significa que el país tenga la capacidad para tomar decisiones por sí mismo para el beneficio del país. Y en esa decisión del beneficio del país, de ese colectivo, también aumenta la interdependencia con otros países, ¿verdad? Significa que Puerto Rico, en la medida que sea un país con mayor capacidad soberana de toma de decisiones, puede aunar tratados de libre comercio con otros países, con Bélgica, con Hong Kong, con China, con quien sea, con España, con Estados Unidos también. O sea, no limita, porque la gente cree que la independencia o la soberanía es que tú te vas a vivir aislado y tú tienes que producirlo todo. Y entonces vienen a decirme, pero es que no podemos producir. Pues está bien, pero es que ningún país lo produce. Ahora mismo estoy yo trabajando en las estadísticas de Estados Unidos y la interdependencia que tiene con Europa, tiene con México, con China, con Canadá. Los socios comerciales mayores de Estados Unidos que compran y venden, Estados Unidos le compra y también le vende a esos países. Es una interdependencia. Y Estados Unidos importa también petróleo de Canadá. Hay estados del norte de Estados Unidos, como por ejemplo Minnesota y unos cuantos más, que tienen una alta dependencia de la energía que producen, que le genere, y usted prende el switch allá en Minnesota, es producida por Canadá. Electricidad producida en Canadá, ahora la utilizan en unos estados allí en Estados Unidos, al norte. Eso es interdependencia, eso no es malo. Claro, Trump está distorsionando eso como si fuera un loco, ¿verdad? No, como si fuera, no, como es. Porque eso no es realmente lo que... Porque pero Estados Unidos tiene soberanía. Exactamente. Y los otros países con los que está comerciando tienen soberanía. Soberanía, exactamente. Y tienen que lograr unos acuerdos, y ya habían logrado unos acuerdos, y ahora Trump usa la soberanía de la nación norteamericana para tratar de cambiar los acuerdos que ya habían con otros países, forzándolos a través de hecho, las actitudes de Donald Trump son actitudes antidemocráticas. Claro. Porque él impone condiciones. Él dice, Canadá tiene que hacerse el Estado 51, ¿verdad? Desdeñando así es como a Jennifer de nadie los en Estados Canadá ha pedido la estadidad, ¿verdad? No ha pedido y se la está dando. Y los que dicen que la han pedido no se la dan. Pues, entonces, porque tiene la actitud soberana, pero más que soberana es soberbia. ¿Ves? Oye, Juan Carlos, ¿tú crees que entonces el éxito de los sistemas democráticos de qué cosa depende? Los sistemas democráticos, bueno, estaba buscando también sobre eso. Yo creo que The Economist ha desarrollado un índice de democracia para medir el nivel de democracia que existe en los países del mundo, ¿verdad? Pero yo creo que sería bueno hablar un poco sobre Puerto Rico, ¿verdad? Sobre el caso de Puerto Rico y aclarar, ¿verdad? En el asunto de la libre asociación, que en la libre asociación el país cede parte de su soberanía a cambio de ciertos beneficios.
¿verdad? Pero no es una cesión permanente, es una cesión concordada. Sí, es un acuerdo, Es ¿no? un Un acuerdo entre dos es un países contrato, soberanos. Es un Pero- contrato, Es un contrato. como tiene Estados Unidos con las Islas Marianas, creo que. No, los Marianas no, pero sí con Palaos. con Palaos y con las Islas Marshall y con la Federación Micronesia. Exactamente. que se les reconoce como soberanos, pero están en un acuerdo con Estados Y, Unidos. y también pueden viajar, unos de ellos no son ciudadanos americanos, porque ellos nos quisieron, creo que las islas de Guam, no quisieron ser ciudadanos americanos. No, Guam es No. colonia, como No, nosotros. Guam. Pero hay uno que no quiso ser ciudadanos americanos porque se metía a las leyes norteamericanas y le podían comprar o adquirir terrenos que ellos no quieren. Bueno, eso es Samoa. Samoa Eso ese. es Samoa, sí. American Pero Samoa no, Samoa. Samoa no tiene tampoco Pero un ellos tratado de tienen- libre asociación. Pero ellos tienen viajes, los que son samoanos, porque de hecho este luchador que es actor de cine, The Rock, de Johnson, es de esa isla. Y bueno, ya está en Estados Unidos, debe ser ciudadano americano, pero ellos viajan regularmente. Sí, Sí, con sí, libertad. sin Sí. problema. Pueden viajar a digo, estudiar, a sí. trabajar, pueden viajar, entrar y salir sin mayores problemas a territorio norteamericano, pero ellos rechazaron completamente el asunto de la ciudadanía. Ahora, se puede lo que entender- tienen libre asociación tienen nacionalidad estadounidense, que les permite entrar a los Estados Unidos sin necesidad de visa y residir allí, vivir allí, trabajar allí, estudiar allí y quedarse allí el tiempo necesario si quieren, si quieren tener la ciudadanía, solicitar la ciudadanía. Hay Y- una cosa que, escuchando el programa anterior, en esto de la legislación que podría hacerse o una orden ejecutiva, en el caso de Puerto Rico, en el tema de la ciudadanía, para mencionar solamente ese detallito porque me llamó la atención, bajo la independencia o la libre asociación, podrían establecerse mecanismos o reglas para que los puertorriqueños que lo deseen puedan mantener su ciudadanía o salir de ella. ¿Y por qué? Si es tan sacrosanta aquí en Puerto Rico y todo el tiempo nos dicen que nos haríamos sin ella, esto, aquello, ¿por qué Puerto Rico independiente, en donde la mayoría seguiríamos siendo ciudadanos norteamericanos en ese momento, no se acaba la ciudadanía con un cambio de soberanía? ¿Por qué la gente podría querer no seguir siendo ciudadanos norteamericanos? Porque mientras lo sean, puede haber una responsabilidad de pagar impuestos federales. Tendría que llenar planilla. Tendría Bajo- que llenar bajo la ley, planillas exacto. federales, que no es solamente de que si tengo el pasaporte y todo aquello, que también podrían estar obligados a pagar impuestos federales como ciudadanos norteamericanos trabajando en el exterior. Así que son cosas que tenemos que ir deslindando y aprendiendo en estos próximos meses. Espero que sigamos aprendiendo con estas discusiones como la que trajiste hoy. Ok, bueno, pero lo que quería finalmente decir, ¿verdad? Concluir es que no es cierto que la libre asociación es lo mismo que la independencia, como sostenía la campaña política ¿verdad? Para las elecciones de 2024, sino que al ceder parte de su soberanía en una libre asociación, ya el país no es independiente, ¿verdad? Porque la independencia tiene la soberanía plena. Por otro lado, al retener parte de su soberanía en la libre asociación, ya el derecho internacional no considera que el país sea colonia. Un punto importante es que la base de un sistema democrático es el reconocimiento de la soberanía del pueblo, ¿verdad? Así que el éxito o el fracaso de un sistema democrático radica en si se hace o no se hace la voluntad del pueblo. Y entonces tenemos que considerar, ¿verdad? Porque aquí se habla muchísimo, que la democracia de Puerto Rico, mira, que la están... ¿Qué democracia hay en Puerto Rico? Tenemos unos cuantos ejemplos de cómo en Puerto Rico no se hace la voluntad del pueblo, ¿verdad? Si no se hace la voluntad del pueblo, pues no hay democracia. Y una de las primeras cosas que se nos ocurre rápido, que pasa, que hay mucha protesta, o por lo menos en desacuerdo en relación a esto, es que si un alcalde es arrestado y se lo llevan preso, o a un legislador es arrestado y se lo llevan preso, entonces el partido de ese alcalde o legislador se entiende por ley aquí en Puerto Rico
que es dueño de ese puesto. Y entre ellos deciden, pueden llevarlo al pueblo o no, pero la cuestión es que quien quiera va a suceder a ese alcalde o legislador tiene que ser alguien del mismo partido. Eso es como medio extraño, porque el alcalde tiene autoridad sobre todos los ciudadanos, los que votaron por él y los que no votaron por él. Los que votaron por él y los que no votaron por él aceptaron que una de las condiciones o una de las consecuencias de las elecciones es que yo voy a aceptar, si es el mío el que gana, fantástico, y si no es el mío el que gana, también fantástico. Yo voy a cumplir con lo que es la estructura de gobierno, por lo tanto, ese alcalde, ese legislador, es representante mío, aunque a mí no me agraden sus posiciones. Aunque no haya votado por él, aunque no haya votado, legislador, es tu alcalde. Por lo tanto, no hay ninguna razón que sea lógica en el sentido de lo que es democracia para el pueblo, que esa posición, que ese escaño le pertenezca al partido político de esa persona, como si el resto de nosotros no estuviéramos sujetos a las autoridades que esa persona fuere a ejercer. Así que eso es una muestra de algo que no es democrático en Puerto Rico. O sea que tras de que el pueblo no tiene la soberanía completa, porque somos una colonia, entonces se deteriora todavía más la democracia por las reglas de juego que impone el gobierno colonial. ¿Tú podrías repetir eso otra vez en la misma oración, Gabriel? Bueno, se puede tratar. Tras de que no cambie. No puede haber una verdadera democracia porque la soberanía no reside en el pueblo, está en otro lado, la tiene el Congreso, que decide para nosotros muchísimas cosas. Pues aún en esa condición ya no democrática de la colonia, el gobierno, la administración colonial ha impuesto una regla de juego todavía más antidemocrática que ha convertido a los partidos políticos en dueños de las posiciones electivas y en el caso de estas últimas elecciones pues a un partido en específico como propietario del proceso electoral y que controla todo el proceso para siempre ganar. De hecho, hasta la misma ley electoral, la Comisión Estatal de Elecciones, ¿pertenece a quién? Sí. ¿A un partido? Son dos partidos propietarios. Porque han legislado de esa manera. Eso es una cosa inverosímil. Y entonces escogen al presidente. Claro, los demás pueden decir, sí, no quiero a ¿no? Pero ya no lo escogiste tú, lo escogió otro. Exacto. La toma de decisión. Y no poder de veto. Exacto. Si no te gustó, pues chúpatelo todo afuera. Entonces, otro ejemplo, la proporción de legisladores de diferentes partidos no es representativo de la proporción de los votos por los partidos, ¿verdad? Por ejemplo, en las elecciones de 2024, Puerto Rico votó 41% PNP. Sin embargo, el 68% de los senadores es PNP, no 41, 68. Y el 69% de los representantes en la Cámara son PNP, ¿verdad? Así que ahí usted tiene un aumento de 41 a 68 en el Senado y 69 en el PNP. La alianza obtuvo el candidato a gobernador de la alianza obtuvo 31%. Sin embargo, solamente el 7% de los senadores son de la alianza, solamente el 4% de los representantes son de la alianza. Y esto para nosotros, pues es lo que nos dijeron que es lo normal y que esas son las reglas de juego, pero las reglas de juego son antidemocráticas. Exacto, porque en muchísimos países soberanos del mundo, el sistema que han escogido es en el que hay una representación proporcional en las asambleas nacionales o las legislaturas y el pueblo entonces forma una cantidad grande de partidos políticos que compiten en desarrollar una asamblea nacional bien diversa en la que se tienen que discutir las cosas más a fondo en vez de ser un partido que por diseño tiene la mayoría y va a decidir a nombre de todo el mundo. Eso es una cosa bien importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Que se imponga la voluntad del partido que gana las elecciones o que se establezcan las políticas públicas que quiere el pueblo? Obviamente, lo más democrático es lo segundo. No solamente lo más democrático, eso es lo más importante. Sí. ¿Verdad? Eso queremos que se establezcan las políticas públicas que el pueblo quiere. Pero el proceso político en Puerto Rico
se hace como si esto fuera una competencia deportiva, por ejemplo, donde este ganó, tú sabes. Entonces, este ganó las elecciones, así que aquí vamos a hacer lo que este dijo, ¿verdad? Y coge un banquete total, y coge un banquete nombran total. los jueces del Supremo. Ajá. Por eso mi pregunta de cuál era la distinción o la diferencia entre lo que ocurría en la Edad Media, donde el que estaba allí con una espada en la mano determinaba qué cosa es lo que voy a hacer. Ahora no es una espada, ahora posiblemente es el manejo del presupuesto gubernamental. ¿Se lo doy a mis amigotes o se lo doy para beneficio del pueblo? Y la realidad es que al presente nuestra estructura supuestamente democrática le confiere unas potestades demasiado autoritarias, demasiado absolutistas a los llamados partidos mayoritarios, que no son mayoritarios, ahora ellos se llaman propietarios del sistema electoral. Sí, imagínate, por ejemplo, que la legislatura hubiera salido proporcional, ¿verdad? Con una representación proporcional. Pues allí el 41% de los legisladores sería PNP, el 31% de los legisladores serían de la Alianza, el 21% serían populares. Entonces, para tomar decisiones, tendrían que ponerse de acuerdo. Dialogar y ponerse de acuerdo de qué es lo mejor para el país, no qué es lo que yo decido porque le conviene a mi partido. Exactamente. Oye, ¿y qué hay de esto de que los legisladores deban o no reunirse por obligación con sus constituyentes? ¿Será eso importante en el asunto de lo que es democracia? Bueno, rindiendo cuentas, una accountability. Rindiendo cuentas. Eso es otra cosa. Aquí los legisladores le rinden cuentas al presidente del Senado o al presidente de la Cámara, si son en el famoso caucus. Si son senadores o representantes, exactamente. Pero, de hecho, mi experiencia cuando yo viví en los Estados Unidos es que el representante del distrito de nosotros todos los meses hacía una reunión en la casa de alcaldía de la ciudad donde yo residía y allí iban constituyentes, gente de allí del pueblo, que algunos habían votado por él, otros pues no, pero la cuestión es que iban allí y él informaba de cómo, ¿verdad? De las distintas iniciativas que su oficina había tomado, de las atenciones que estaba dándoles porque le tenía que responder a todo el pueblo, no solamente a los de su partido. Aquí los políticos a veces vienen a su distrito a reunirse con su gente. Con su gente, exactamente. Y hacer los planes políticos partidistas. Entonces, esa es la visión, ¿verdad?, que el gobierno colonial y el gobierno supuestamente democrático que tenemos en Puerto Rico tiene, pero eso no es, ¿verdad?, no cumple con la voluntad del pueblo. Eso es contrario, ¿verdad?, o es ineficiente. Es lo que se llama, en algunos lugares, democracia fallida, ¿verdad? Oye, ¿y qué hay del asunto de que las políticas públicas parecería como si las estructuras legislativas quieren determinar motu propio lo que será política pública del país versus lo que sería que hay políticas públicas que tienen que ser consultadas con el pueblo, que es la fuente última de poder en una democracia. ¿Fallamos allí nosotros también? Sí, también en muchos estados de los Estados Unidos se hacen referéndums, ¿verdad? Uh-huh. Yo recuerdo cuando esto del cinturón de seguridad en los automóviles, pues hubo muchos estados en los Estados Unidos donde hicieron referéndum si iba a ser obligatorio o no, y la gente votaba sobre eso y se decidía. Y así hay en California, eso se hace a cada rato para el porcentaje de impuestos que se va a pagar y ese tipo de cosas, pero aquí no se hace eso. Entonces, ¿cuál es el efecto? Pues que la gobernadora, un buen ejemplo aquí, que la gobernadora salió electa y dice que eso de la casa que su suegro tiene en la palguera, que eso lo decidió el pueblo en las elecciones, ¿verdad? Sí, porque si me eligieron a mí, pues no se están de acuerdo con todo lo que yo haga. Exactamente. Es un cheque en blanco. Entonces, el gobernador, el que sea, o cualquiera de estos funcionarios electos, reclama un cheque en blanco ante su propio pueblo. Eso no es democracia. No, claro que no. Estoy completamente seguro que si en Puerto Rico se hiciera un referéndum, ¿está usted de acuerdo con que las casas que están en la zona marítimo terrestre, en la palguera, se mantengan allí privada, a beneficio de... en Airbnb? Pues.
Pues votan que no, votan en contra. Pero gracias a, ¿verdad? a la democracia entre comillas que tenemos en Puerto Rico, pues la gobernadora puede reclamar, ¿verdad? Que el pueblo le dio a ella ese cheque en blanco para que sus familiares tengan su casa allí. Es que eso es precisamente lo que no es democracia, ¿no? Sí. El pueblo la eligió, pero no para violar la ley, no para hacer a uno que ella escoja y que al otro día, después que, antes de ser inclusive confirmado por el Senado, él hizo una ley o una orden administrativa excusando a esos que tienen, y como no podía ser a una persona, se lo hizo a todo el mundo, peor todavía. Entonces, la pregunta de Rolando Emanueli, de qué democracia, pues de verdad que aquí no se encuentra la democracia verdadera por ninguna parte. Promesa no es democrático, yo no sé si lo tienes ahí. Promesa decidió. La ciudadanía americana no hubo referéndum. No, pero la Cámara de Delegados, que había sido elegida por los Puerto Rico, se opuso. Claro. Y por encima de la voluntad del pueblo expresada a través de su Cámara de Representantes. Y la ciudadanía americana no fue para llevarnos a votar, sino para hacer a que los puertorriqueños fueran súbditos. Porque recuerda, si yo no soy ciudadano francés, yo no tengo que obedecer las leyes de Francia, ni aquí ni en Francia. El ciudadano francés tiene que no violar la ley, ni en Puerto Rico, ni en Hong Kong, ni en China, ni en ningún lado, ni en Francia tampoco. Pero yo no soy francés, por lo tanto. Hay unas responsabilidades que vienen con la ciudadanía. Y esa obligación del gobierno respecto del ciudadano, pero del ciudadano respecto del gobierno, son la razón de la llamada ciudadanía, y en el caso de Puerto Rico no hay duda, es una obligación en el servicio militar, porque en ese momento Estados Unidos estaba por entrar a una guerra mundial, eventualmente, y no sabían cómo el asunto iba a salir. Pero bueno, sigue, entonces... En Puerto Rico tampoco se hace una segunda vuelta si el candidato a la gobernación no saca más del 50% de los votos. Así y tampoco se permiten alianzas entre los partidos. Así que son gobiernos de minoría, lo que hemos estado teniendo. Sí, ahora mismo tenemos un gobierno de minoría que tiene el 68% de los legisladores. Exacto. Eso no es democrático. Cuando está el 60% en contra de la que está gobernando. Exactamente. Y antes era más, porque Pierluisi ganó por 33. Pero ¿cómo se hace en muchos países? En muchos países, pues, si pasa lo que pasó aquí, en donde el PNP tuvo 41% y la alianza 31%, pues entonces hacía una segunda vuelta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hubiera hecho el PNP y la alianza? Pues entonces tenían que, de alguna manera, tratar de negociar o buscar el apoyo del PPD y del Proyecto de Dignidad. O de los miembros de esos partidos, porque los acuerdos es con la gente que vaya a votar. Que pusieran un acuerdo con los populares, por ejemplo, aunque el liderato no estuviera o no de acuerdo con apoyar a uno de estos dos partidos, entonces que van a la eliminatoria. La gente, sus constituyentes, son los que entonces deciden, que es lo importante, que el pueblo entonces, por lo menos el 51%, esté a favor de quien quedó. Exacto, en el gobierno. Podríamos hallar la serie final, ¿verdad? Segunda vuelta. Sí. Entonces, finalmente, el pueblo decide, pero claro, quiere decir entonces que hubiera sido necesario, ¿verdad? Dar un par de meses, después de la primera votación, dar un par de meses para la segunda votación, y ese par de meses, los dos candidatos que hubieran quedado tenían que modificar su mensaje para ser más inclusivo de aquellos que no estarán en la segunda vuelta, y convencer a la mayor parte del pueblo a votar por ellos. Le digo, por ejemplo, es mucho más democrático. Brasil lo hace, y lo hace también Colombia, y lo hizo Ecuador, lo hace Chile. Sí. Esos países que nosotros decimos que son repúblicas bananeras, no, señores, esos tienen una alta conciencia de democracia y una alta participación. Democracia, señores, no es solo ir a votar cada 4 años en elecciones, cuando están ahí todas magullada. Así que tú mencionaste que el economista, la revista, ha desarrollado lo que tú llamas unos índices de democracia,
Ellos lo llaman así. Ellos desarrollaron un índice de democracia, lo llaman así. Ajá. ¿Y Sí. qué cosa está incluido allí o qué características son lo que definen esa llamada índice de democracia? Bueno, ellos utilizan una metodología para, ¿verdad?, para catalogar la democracia de distintos pueblos, que de hecho entre ellos concluyen que la democracia de los Estados Unidos es una democracia fallida. Sí. Ellos tienen cinco criterios, todos ellos con el mismo peso. Uno de ellos es el proceso, se llama proceso electoral y pluralismo, donde haya elecciones libres y justas, porque en Puerto Rico, así como ciertos aspectos de libertad política, ¿verdad? Y ellos no mencionan esto, pero a mí, por lo menos, de una manera muy personal, a mí me parece que es un país donde algunos tienen mucho dinero y otros no tienen tanto dinero, y los medios son controlados o dominados por los que tienen dinero, pues eso hace la competencia electoral poco justa, ¿verdad? Sesgada a favor de los que tienen el capital. Como segundo criterio está el gobierno funcional. ¿Cuán funcional es el gobierno? Y de hecho, uno de los 5 puntos, en el punto donde peor salió de Estados Unidos, fue en esa parte. Gobierno no funcional. ¿Qué significa un gobierno funcional? Es que si las decisiones que son tomadas democráticamente no pueden ser implementadas o no son implementadas, entonces la democracia está siendo inefectiva, ¿verdad? Y aquí podemos tomar como ejemplo en Puerto Rico, que aquí ha habido proyectos de ley que se aprueban, pero la Junta de Control Fiscal los anula. Los anula, ¿verdad? O los veta. Y entonces, pues ahí tú tienes un gran ejemplo de cómo la democracia en Puerto Rico, si podemos llamarla así, está bien fallida. No, usted puede elegir unos legisladores y un gobernador que pueden aprobar una ley, y la ley, un cuerpo que nadie aquí votó por ello, puede vetar esa ley. Pero aún así, en el caso de Puerto Rico, que votamos en aquel referéndum por una cámara, de que se eliminaran dos cámaras, la unicameralidad. Ajá. Mira a ver qué pasó. Entonces las excusas son es que no haya un segundo proceso. Pues, dale el segundo proceso, dale, porque se fue la voz del pueblo. Esa no sirve, esa no. De hecho, ese caso es terrible porque la ley que establecía el referendo ante la población no requería un mínimo de votantes para que la aprobación de esas modificaciones a la Constitución pasara. Y sin embargo, los dos partidos mayoritarios se excusaron de cumplir con la voluntad del pueblo, diciendo que no había habido un número grande de votantes participando en ese referendo. Y la ley no lo exigía. Por lo tanto, ellos simplemente incumplieron lo que era la voluntad del pueblo. Sí, y en otro caso, ¿qué es lo que enfatizan? No, los que votan son los que cuentan. Que ni votar en blanco ellos toman en cuenta. No, pero si los votos que se emitieron, la mayoría fueron para mí, no importa si fueron poquitos o muchos. No sé si vale. Depende, controlan el proceso político según su interés. Hay una cosa bien antidemocrática que la gente aquí no está consciente y es parte de la esencia de la situación colonial. Se supone que un pueblo soberano pues puede establecer leyes para todo lo que le afecte. Y en Puerto Rico, para casi cualquier cosa, hay una limitación en lo que se podría decidir por la legislatura esta que hay en Puerta de Tierra, porque puede ser terreno ocupado por el gobierno federal. O sea, si existe una legislación federal para cómo funcionan los bancos, esa es la que controla en Puerto Rico, y lo único que puede hacer la legislatura aquí es ponerle detallitos alrededor, pero nada puede contradecir una ley federal en la que no participamos. Bueno, la quiebra criolla, ¿te acuerdas? Aquí se pasó una ley de quiebra criolla. Y allá dijeron, no, ustedes no pueden tener quiebra criolla, vamos a ponerle esta otra ley, promesa. Pero sí es para todo, hasta para la agricultura, para procesos de control ambiental, para virtualmente cualquier cosa que te imagines. El ámbito que puede legislar la legislatura local es limitado por lo que ya haya legislado el Congreso. Bueno, es un poco peor que eso. La llamada ley de quiebra en los 80
excluía a Puerto Rico de las consideraciones de esa ley de quiebra. Y sin embargo, cuando Puerto Rico entonces establece una ley de quiebras para atender lo que era la quiebra gubernamental, entonces el llamado Congreso reacciona para decir que la ley que ustedes aprobaron y la que yo hice que los excluía, no, ahora yo les voy a imponer una cosa nueva. Donde me parece que fallan nuestros funcionarios, y yo creo que es parte de eso del gobierno funcional, es que los funcionarios nuestros debieron decirle al Congreso: lo lamento, ustedes claramente en esta ley nos excluyeron. Aquí está la de nosotros, que es por la necesidad de que tenemos que atender nuestras circunstancias, y nosotros nos entendemos a defender la cosa nuestra y pararse en firme a de que no, esto es lo que nosotros entendemos que tiene que ser, porque ustedes ya expresaron la suya en una ley en la cual nos excluían. Pero no, nuestro gobierno no es funcional porque muchos de nuestros gobernantes no son leales al pueblo de Puerto Rico. Y en ese sentido me parece que hay algo aquí de una cultura política que no se cumple. Déjame, antes que siga, en el caso de la quiebra, Puerto Rico en 1980 estuvo en la ley de quiebra federal. Puerto Rico estaba. Fue sacado. Y no dijeron nada. Y no dijeron nada a nadie. Inclusive el mismo juez federal que ya murió, Torruella, estuvo buscando y haciendo la investigación por qué sacaron a Puerto Rico y llega a la conclusión de que nadie sabe. Lo que se sospecha es que lo sacaron porque los mismos comisionados residentes de ese entonces, que era Baltasar Correa del Río, que es para el descanse, para mejorar la posición de los bonos que emitía Puerto Rico a los bonistas, y los bonistas dijeron: pues Puerto Rico tiene que pagarle como quiera entonces, porque ya no tiene ley de quiebra. Entonces Puerto Rico lo sacaron. Puerto Rico hace una ley de quiebra criolla, ¿verdad? Y es una ley bastante parecida a la que tenían los Estados Unidos. Y los bonistas fueron a la Corte Federal y anularon la ley, porque la Corte dijo que había un espacio ocupado ya de la ley de quiebra federal, o la legislación federal, y que Puerto Rico tenía que seguir lo federal. Y ahí es que vino Promesa. ¿Ves? Quiero, ¿verdad?, antes que esto no acabe el tiempo, hacer énfasis en el hecho de que con estos criterios The Economist determinó, ¿verdad?, que la democracia en los Estados Unidos es una democracia fallida. La democracia en los Estados Unidos, y lo que podemos ver, ¿verdad?, por estos análisis que hemos estado haciendo, que la democracia en Puerto Rico es más fallida que la de los Estados Unidos, ¿verdad? Claramente. Entonces, ¿verdad?, habría que preguntarse si a esto realmente podemos llamarlo de democracia. Hay unos espacios de libertad individual y la gente se cree que eso es la democracia y no lo es. Por ejemplo, la gente dice: yo puedo decirle lo que me da. Bueno, tú no puedes decir alteración a la paz también. Depende, pero eso es lo que ella gente cree que puede decir. Lo dice en una protesta. Nosotros en este programa Voces de la Soberanía hemos tratado de examinar lo que serían propiedades de una democracia y examinar cómo nuestras circunstancias son o no democráticas. Quisiéramos continuar en un programa subsiguiente con este tema y también trabajar el tema de esta propuesta que ha llegado sobre el cómo alcanzar la independencia o la soberanía para Puerto Rico. Pero por el momento agradecemos en Voces de la Soberanía su audiencia y la colaboración del CONABO y del Movimiento Diálogo Soberanista auspiciando este programa. Hasta el próximo sábado, quedamos de ustedes. Tengan todos muy buenas tardes. Tu rabia es mi rabia, que no importa a nadie. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. José, ¿cómo te va en el nuevo empleo?